A veces huimos de nuestro país buscando un futuro sin darnos cuenta de que nos llevamos con nosotros los mismos miedos que dejamos atrás. Creemos que cambiar de código postal va a silenciar las dudas, pero la soledad no sabe de fronteras. Esta es la historia de Lucía y de cómo aprendió que no se puede llegar a ningún lado si uno no se siente en casa dentro de su propio cuerpo. Este correo comienza así, lo voy a leer y voy a cambiar algunas partes que me mandó Lucía para protegerla a ella. Hola, te escribo desde un departamento en Madrid, España, que huele a humedad. Mi nombre es Lucía, tengo 31 años y soy argentina. Vine acá hace 2 años con una valija llena de ropa y un ego gigante que decía que yo me iba a comer el mundo. Pero hoy el mundo es el que me está mordiendo a mí. No sé en qué momento pasó, quizá fue el acumulado de ver tantas fotos de mis amigas en Instagram. Una se casó, otra compró un terreno, otra subió la foto de su primer hijo y yo acá, en un país que no es el mío, compartiendo piso con 3 desconocidos y sintiendo que la vida se me escurre entre los dedos. Es una crisis de los 30 que no te avisa. Simplemente te despierta un domingo a la tarde y te pregunta, ¿eso es todo? ¿Para esto hiciste tanto esfuerzo? El agotamiento me empezó a pegar en el cuerpo. Ya no es que extraño el asado o a mi vieja, es algo más profundo. Es la sensación de que soy invisible. Camino por la Gran Vía rodeada de miles de personas y siento que si desapareciera mañana nadie en esta ciudad se daría cuenta. Me miro en el reflejo de las vidrieras y no me reconozco. Me siento vacía, como si fuera un personaje secundario en mi propia película. Cada noche antes de dormir, la misma pregunta me martilla la nuca. No sé qué hacer con mi vida. Cometí errores, claro. Por querer pertenecer me metí en una relación con un tipo que no me quería, solo para no estar sola. Aguanté malos tratos en un trabajo donde me pagaban la mitad que a los demás solo porque era la nueva. Me callé tanto que me olvidé cómo sonaba mi propia voz. Hubo una noche, hace poco, que fue mi límite. Estaba en una fiesta de gente de acá. Todos hablaban de sus veranos en Ibiza y de sus ascensos. Yo intentaba poner mi mejor cara, mi máscara de inmigrante exitosa que no se arrepiente de nada. Pero de pronto el ruido de la risa se volvió insoportable. Sentí que me faltaba el aire. Salí al balcón y me puse a llorar como una nena, con un llanto feo, de esos que te dejan la cara hinchada. Estoy cansada de todo, susurré, cansada de actuar, cansada de fingir que no me duele estar lejos, cansada de sentir que soy una eterna en espera. Volví a mi cuarto, me tiré en la cama sin sacarme las zapatillas y me quedé mirando una mancha de humedad en el techo. Pensé seriamente en sacar un pasaje y volverme a Buenos Aires con la cabeza baja. Me sentía una fallada. Sentía que el reloj de la vida me había sacado una vuelta de ventajas y que yo nunca lo iba a alcanzar. Pero al día siguiente, algo mínimo pasé. Bajé a la lavandería del barrio y estaba doña Carmen, una vecina de unos 70 años que siempre está con su libro. Me vio los ojos hinchados y me ofreció un caramelo. No me preguntó nada, solo me dijo, nena, Madrid es una ciudad muy grande para llorar sola. Subí a casa y tomamos un té. Fui, no sé por qué, pero fui. Su casa era chiquita, llena de plantas y fotos de un marido que ya no estaba. Carmen me contó que ella también fue inmigrante, que se mudó de un pueblo a la ciudad sin nada. Me dijo algo que me cambió el chip. Lucía, las flores no crecen todas al mismo tiempo. Hay flores de invierno y flores de verano. Ninguna es mejor que la otra, solo tienen su momento. Deja de mirar el jardín de al lado y rega el tuyo. Esta frase me pegó con un cachetazo de realidad. Me di cuenta de que mi agotamiento emocional venía de compararme con un estándar que no era el mío. Empecé a permitirme los errores. Me permití decir en el trabajo que no sabía hacer algo. Me permití estar un sábado en pijama sin sentir que estaba perdiendo el tiempo. Hoy sigo en España, sigo en la gran ciudad, en Madrid, y todavía no soy dueña de nada material.
sigo compartiendo pisos y sigo ahorrando cada euro que tengo. Pero algo cambió acá adentro. Ya no me despierto con ese miedo atroz de llegar tarde. Entendí que mi camino es único, con sus baches y sus desvíos, y que eso no lo hace menos valioso. Aprendí que no sé qué hacer con mi vida no es una sentencia de muerte, es una hoja en blanco. Es la libertad de poder elegir quién quiero ser hoy, sin importar lo que hice ayer. Ya no me siento vacía, porque empecé a llenarme de mis pequeñas victorias, cocinarme algo que me gusta, caminar por un parque sin mirar el reloj, llamar a mi vieja y decirle la verdad, que estoy peleándola, pero que estoy bien. La esperanza no es un final de película, es un alivio. Es dejar de pelear contra una misma. Así termina el mail, el correo de Lucía. Me dio mucha gracia al principio lo que escribió, por eso se notó la risa. Una inmigrante de Madrid nos manda este correo. Es medio fuerte, pero me gustó. Lo quería compartir con todos ustedes. Esto fue todo por hoy.